días, sean bienvenidos al Colegio de Sinaloa, a una actividad que forma parte del programa Ciencia en Directo. Les damos una cordial bienvenida el día de hoy con la conferencia Captura de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre en marcos metalorgánicos. Es un gusto darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el doctor Ilish Argel Ibarra. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien estará con ustedes moderando la sesión de preguntas al final de la actividad. Estamos en vivo, amigos, a través de las plataformas streaming de Zoom y de Facebook. Y en esta conferencia, de forma somera, les adelanto que el doctor Ilish Argel nos hablará de las características tanto del sulfuro de hidrógeno como del dióxido de azufre. Nos explicará cómo es que contaminan el aire y pueden provocar enfermedades graves del sistema nervioso en los humanos, entre otros aspectos relacionados con investigaciones recientes de materiales que de alguna manera capturan estos gases nocivos. A continuación voy a compartir una semblanza muy somera del doctor Ilish Ibarra. Él realizó una licenciatura en química en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2006 trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Él se doctoró en química bajo la supervisión del profesor Martin Schroeder en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, trabajando en las propiedades de síntesis y absorción de hidrógeno de estructuras organometálicas de escambio porosas. Ocupó un puesto postdoctoral de 2010 a 2012 en la Universidad de Texas en Austin, estudiando la síntesis y caracterización de materiales de coordinación de fosfina. En 2013 fue galardonado como investigador Wennergren de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Y desde 2014 él ha venido trabajando en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones de Materiales, como ya lo mencioné al principio, trabajando en principio como profesor asistente y posteriormente como profesor asociado. Entre diversas distinciones, les comento que en 2019 fue galardonado con el Premio Jóvenes Investigadores en Ciencias Exactas por la UNAM y en 2020 designado como miembro del Consejo Asesor de Comunicaciones Químicas del Reino Unido. También fue galardonado con el Premio a Jóvenes Investigadores en Ciencias Exactas por la Academia Mexicana de Ciencias, y estos reconocimientos son solo por citar algunos. Actualmente es el secretario académico del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM. Y antes de iniciar, voy a ceder brevemente la voz al maestro Carlos Barajas, que nos va a compartir un mensaje muy somero también de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos. Gracias, maestra Guerrero, por su amable presentación. Argel, le damos la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa, aunque sea de manera virtual. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza Valenzuela, te deseamos una feliz estancia durante los próximos 30 y tantos minutos que vamos a tener el gusto de tenerte en vivo. A nuestra amable audiencia le recordamos que los chats, tanto en Facebook como en la plataforma Zoom, se abrirán al final de la presentación del doctor Ibarra para las preguntas que ustedes puedan tener. Sin más preámbulos, la palabra es tuya, Argel. Bienvenido a Sinaloa. Muchísimas gracias y de verdad que espero estar por allá. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación, y muchísimas gracias a la maestra Trinidad por la introducción. Pues eso, sin más, vamos a comenzar. Efectivamente, como ya nos explicaba la maestra Guerrero, vamos a platicar hoy sobre la captura de estos dos gases, que la motivación principal es que son gases sumamente tóxicos, y de hecho el gran problema de su toxicidad es que en pequeñas cantidades, estamos hablando de partes por millón, pueden ser letales. Tradicionalmente estos gases, los procesos de captura o los procesos de conversión en algunos compuestos inocuos suele ser bastante complicado, porque además de ser tóxicos son sumamente corrosivos. Por lo tanto, buscar diferentes materiales desde el punto de vista de la nanotecnología es sumamente importante para poder proporcionar alternativas a la captura de estos gases. Primero voy a comenzar con dar brevemente una explicación de qué son los MOF, o Metal Organic Frameworks,
Estos materiales son materiales híbridos desde el punto de vista de su construcción. Es decir, tienen una parte inorgánica que corresponde a los centros metálicos y una parte orgánica que corresponde a los ligantes. Entonces, les presento este material denominado NOC 400, que es un material en base de escandio 3, es el centro metálico, que de hecho se ve representado en estas esferas aquí en café. Por acá podemos ver el ligante orgánico, que tiene 2 anillos bencénicos, tenemos 4 grupos carboxilatos, que son precisamente las anclas con las cuales hacemos esta construcción. Entonces, de manera muy resumida, lo que tenemos son 2 piezas de Lego. Tenemos las esferas, que son los metales, y tenemos las anclas, o los ligantes, con los cuales hacemos nuestra construcción de este material en 3 dimensiones. Este particularmente tiene poros de aproximadamente 8 angstroms, y como ustedes pueden ver, las formas son cilíndricas. Este material lo conocemos bastante bien porque fue uno de los materiales que sinteticé durante mis años de doctorado en Inglaterra, y de hecho por eso se llama NOC 400, Nottingham University. Y además de que lo conocemos muy bien desde el punto de vista de la síntesis y la caracterización, conocemos que es sumamente estable. Esto es algo que normalmente tiene una mala reputación en estos materiales, que los MOF tradicionalmente son muy inestables incluso a la humedad, ya no hablemos de dióxido de azufre o H2S. No obstante, este material es sumamente estable, lo vamos a platicar, lo voy a presentar en estos momentos. Y además hay otro asunto, hay otro tema que nos interesa muchísimo, que es el grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Ya expliqué que hay 2 componentes fundamentales en un MOF, la parte inorgánica y la parte orgánica. Un grupo funcional es aquel que puede interaccionar con lo que esté dentro del material, porque justo es lo que aprovechamos de estos materiales. Esta porosidad de 8 angstroms la aprovechamos para encapsular gases, en este caso gases contaminantes. Y el grupo funcional OH, que lo podemos ver, corre en estas 4 direcciones dentro de un poro, es precisamente el que nos va a dar la capacidad de interactuar de alguna manera con la molécula contaminante para retenerlo lo mejor posible. Bueno, entonces, a ver, nada más, problemas técnicos, no, ya está. Entonces, ya tengo una idea general de qué es un Metal Organic Framework. Les presento el siguiente material denominado Magnesium CuK1. Las etiquetas tienen que ver normalmente con las universidades. El anterior a Nottingham University, este es Cambridge University, and CAUS, que es una asociación entre Inglaterra y Corea. Bueno, este material tiene la particularidad de estar formado por centros metálicos de magnesio, y tenemos grupos funcionales del tipo OH también. De hecho, este es un mu3, lo cual quiere decir que ese grupo funcional está coordinado a 3 centros metálicos, y tenemos 2 tipos de porosidades similares en tamaño, pero de alguna manera estas 2 porosidades dan propiedades muy particulares al material. Este material fue sintetizado por Simon Humphrey, quien fue mi supervisor en Texas en 2019, y la particularidad que tiene en esa primera publicación es justamente la estabilidad química, la estabilidad al agua, y de ahí fue que decidimos nosotros investigar precisamente la captura de H2S. Del lado izquierdo lo que vemos es un ejemplo típico del tipo breakthrough, y lo que estamos viendo aquí en esta gráfica del lado derecho es la capacidad total que tiene el material. La capacidad total en un primer experimento de adsorción es aproximadamente de 3.5 milimol por gramo, y en diferentes ciclos, de manera consecutiva, lo que vemos es que dicha capacidad se mantiene, y del lado derecho lo que tenemos es la difracción de polvos de este material después de cada ciclo. Esto lo que está diciendo fundamentalmente es, al material no le hacemos absolutamente nada cuando tenemos H2S en los poros. Entonces es un resultado muy importante, porque aunque la captura total no es muy alta, ahorita vamos a hablar de qué es algo alto o algo representativo, tenemos un material sumamente estable, que además es fácil de realizar ciclos. ¿Qué es un ciclo? Adsorción, desorción. ¿Qué es adsorción? Simplemente la inyección del gas. La desorción es precisamente liberar el gas. En procesos industriales esto es muy importante, porque justo lo que buscamos es tener nanomateriales que sean capaces de almacenar gas y de igual forma liberarlo sin la conversión química. Por lo tanto, este material resultó ser sumamente estable, y posteriormente decidimos investigar esto de manera computacional
cuáles son los sitios preferenciales de absorción de las moléculas de H2S. Es decir, dichas moléculas van a interactuar con qué grupos funcionales en el material. Entonces, del lado izquierdo lo que tenemos es una situación donde hay pequeñas cantidades de H2S y en el lado derecho lo que vemos es el caso de saturación. No sorprendentemente, el material, su principal grupo funcional es el grupo H, que establece un puente de hidrógeno con H2S. Ese puente de hidrógeno es suficientemente fuerte para retenerlo, pero no es tan fuerte, puesto que es un puente de hidrógeno, para dejarlo ir. Una vez más, esto comprueba precisamente la capacidad de absorción, desorción del material. Todo esto, como lo expliqué, se hizo de manera computacional. Ahora les presento a 1053 aluminio TDC. Es otro MOF, en este caso está basado en centros de aluminio, y una vez más tenemos grupos funcionales del tipo OH, en este caso un mu2, que quiere decir que estoy uniendo a dos centros metálicos de aluminio. Tiene además porosidades relativamente, bueno, muy cercanas, de 9.2 y 8.9 Angstroms, y además este material una vez más demostró ser estable. Un poco para tener una generalidad de estabilidad química, cuando un MOF es estable a la humedad, al agua, normalmente suele ser estable a H2S y dióxido de azufre. La razón por la cual, o más bien la razón por la cual la estabilidad química es así, tiene que ver mucho con el enlace de coordinación entre el centro metálico y el ligante. Este material fue sintetizado en 2017 por colaboradores, de hecho, con los cuales contamos en París, Christian Serre y Norbert Stock. Y posteriormente nosotros, en 2019, investigamos la capacidad de H2S de este material. Una vez más les presento el Breakthrough Experiment. Y lo que vemos, como en el ejemplo anterior, es que es sumamente reciclable, lo cual es muy bueno, pero tenemos aquí una captura muchísimo mayor, 18.5 milimol por gramo. Esto quiere decir, o este número lo que representa es el récord en captura de H2S para un material microporoso de este tipo. Del lado derecho tenemos la difracción de polvos, que nos dice que el material, por supuesto, no perdió su cristalinidad durante estos procesos de absorción-desorción, y esto es algo que, como lo explicaba, es sumamente importante, porque además de tener materiales estables a estos gases, buscamos que los procesos de inyección y de release sean totalmente, energéticamente hablando, económicos. De manera similar al ejemplo anterior, vía computacional logramos identificar los sitios preferenciales de absorción de este material en diferentes escenarios. Vamos aumentando la cantidad de H2S y no sorprendentemente, como en el ejemplo anterior, vemos que fundamentalmente el principal grupo funcional es el grupo OH, que está dentro del poro, como se puede ver claramente de este lado, haciendo un puente de hidrógeno, y que además, en función de la cantidad de moléculas de H2S, se forman, digamos, capas dentro del material, dentro del poro, y esas capas pues están precisamente en las paredes del material. En este caso, estos cálculos computacionales se corroboraron mediante espectroscopía de infrarrojo in situ, es decir, colocamos el material en una cámara, se activa, tenemos un flujo de H2S y vemos precisamente la señal de IR, y lo que vemos es que hay una excelente correlación entre la teoría y el experimento, la cual nos dice: el primer grupo funcional es con H2S, es el grupo H, y en función que aumento la cantidad, se está generando una capa homogénea en las paredes del mismo. Esto, como lo repito, lo publicamos en 2019. Hablando de funcionalidades, después decidimos estudiar un material que sintetizaron en la Universidad de Texas. Este es PCM75, PCM Phosphine Coordination Materials, y precisamente la parte de phosphine que vemos aquí en el centro como P1, es lo que queríamos entender: cuál es el efecto de tener ese grupo funcional con H2S en este material, que también es un material de magnesio, que es un material estable. Bueno, lo que encontramos es que, aparte de ser un material estable, como ya lo mencioné, es reciclable, tiene una captura modesta, no son 18 milimoles por gramo, pero son 8 milimoles por gramo, lo cual, entre otras cosas, nos dio un entendimiento de qué tipo de interacciones son las que lleva a cabo el grupo fosfina con H2S. De hecho, este primer trabajo, que se reportó en 2019, actualmente estamos haciendo la parte computacional para tener muchísimo más detalle de cuál es la interacción, incluso las distancias, etcétera, la forma en la que H2S está dentro de este material. Regresando a NOT 400,
al que llamamos el bebé. Ahora les presento el mismo material que fue rebautizado como MFM 300 Scandium, y esto fue por mi supervisor de doctorado, el cual de Nottingham University se fue a la Universidad de Manchester, entonces not 400, ahora es Manchester Framework Materials, es una etiqueta. Y en este caso lo que comprobamos es que la captura de dióxido de azufre, que les presento en el lado izquierdo, esto no mediante un experimento de breakthrough, esto es una isoterma de absorción. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Un breakthrough fundamentalmente lo que está analizando la captura total. Es un experimento que se conoce como bulk experiment y lo que buscamos es entender la captura total. La gran ventaja de tener una isoterma es que una isoterma lo que tenemos es un caso donde estamos analizando diferentes cantidades de dióxido de azufre, en este caso, y vemos cuánto es capaz el material de absorber o de capturar de ese azufre. En otras palabras, es un experimento desde el punto de vista teórico más fino. Y lo que vemos es que la isoterma es de tipo 1, característica de los materiales microporosos de este estilo, y además vemos que rápidamente a presiones pequeñas de dióxido de azufre, que es lo que vemos aquí en el incremento de presión, el material es capaz de capturar muy buenas cantidades de dióxido de azufre, 9.4 milimol por gramo de hecho. No está cerca del récord, el récord ahorita lo presento, pero es un material que se comporta muy bien. ¿Por qué? Porque además la parte experimental, por medio de simulaciones computacionales, lo que nos dice es que esta isoterma de absorción experimental se reproduce muy bien con los cálculos experimentales. Por supuesto, la difracción de polvos nos demuestra que después de hacer absorción, desorción de dióxido de azufre, el material es totalmente estable, no vemos ninguna degradación en su difracción de polvos. Encontramos muy buena ciclabilidad, que es el mismo procedimiento absorber-desorber. Llevamos a cabo 10 ciclos en este material y lo que vemos es que se mantiene constante. Y una vez más, la parte de simulación computacional nos demostró los sitios preferenciales de absorción para dióxido de azufre. Otra vez, no sorprendentemente, el grupo OH establece un puente de hidrógeno con la molécula de dióxido de azufre, tal cual lo podemos ver. Incluso nos dimos la libertad de simular el escenario en el cual tenemos dióxido de azufre compitiendo con CO2 y nos damos cuenta que dióxido de azufre prefiere, o más bien el material prefiere el dióxido de azufre porque establece un puente de hidrógeno que es muchísimo más estable y fuerte. Posteriormente, jugando un poco con las propiedades del material, decidimos confinar pequeñas cantidades de etanol. Y lo que logramos es que cuando incorporamos pequeñas cantidades de etanol, vamos de este isoterma azul, que es el material vacío, de pristine material, vamos al caso donde la absorción de dióxido de azufre es bastante mayor. Esto tiene que ver con algo que habíamos estudiado años atrás en el grupo. Al incorporar ciertas moléculas dentro del material, lo que logramos es poner una especie de una barrera energética, de manera muy sencilla. ¿Qué implica esta barrera energética? Es literalmente como colocar un tope dentro del poro. Entonces lo que logramos es acumular, frenar más moléculas de dióxido de azufre y por lo tanto es que encontramos una captura mayor que cuando no tiene ninguna molécula confinada. En este mismo material, por lo tanto, fue natural para nosotros ahora hablar de H2S. Aquí les presento otra vez el Breakthrough Experiment. Vemos el primer ciclo, cercano de hecho al récord de captura, 16 milimol por gramo, el récord está en 18.5. Lo que fue muy interesante para nosotros fue los siguientes ciclos. Lo que vemos es que la capacidad se reduce pero se mantiene constante. En ese momento, nuestra primera hipótesis es que el MOF de alguna manera se había parcialmente destruido porque vemos que cae considerablemente la captura. Pero cuando analizamos la difracción de polvos, nuestra sorpresa fue encontrar que el material está totalmente intacto. Y además, experimentos de BET demostraron que habíamos perdido considerablemente área superficial, lo cual nos decía que teníamos una reducción en porosidad porque nuevas especies químicas se estaban formando al material. Y esas especies químicas que la parte de cálculos no son capaces de decirnos, los cálculos nos dicen una vez más dónde vamos a encontrar las moléculas de H2S, pues el misterio fue resuelto con electroquímica. Y gracias a la parte de electroquímica, lo que entendimos es que el H2S, de manera espontánea, a temperatura y presión ambiente, se transforma en polisulfuros.
Y este resultado es muy importante porque somos hasta ahorita, pero en ese momento del año pasado, en 2020, somos el primer grupo en el mundo que demuestra que en este material, a partir de H2S, llegamos a polisulfuros sin necesidad de destruir el material. En ese momento planteamos un mecanismo de reacción el año pasado donde simplemente involucraba a 2 moléculas de H2S y reaccionaba. Y afortunadamente ahorita trabajando más con otros grupos de investigación en MIT y Oregon University, hemos entendido que tiene que ver con un proceso de apertura de la decoordinación de escandio, lo cual ahorita al final voy a presentar. Pero bueno, lo interesante de esto son 2 cosas. Podemos secuestrar de manera muy efectiva H2S, transformarlo entre polisulfuros, y la belleza del asunto es que el polisulfuro es muy importante en la tecnología de baterías litio-azufre. Entonces es una manera muy inteligente de capturar algo que es sumamente tóxico, convertirlo en una alternativa energética. Ok, hablando de funcionalidades y de récords de captura, exploramos un material, sintetizamos un material con el cual lo que decidimos incorporar son grupos flúor, para ver precisamente qué ocurre cuando tenemos grupos flúor. Este material, que es bastante conocido, 1101 de cromio, nosotros simplemente utilizamos esta relación y colocamos muy pequeñitas cantidades de este fluoruro, y lo que encontramos del lado izquierdo, este es un experimento de resonancia magnética nuclear de xenón, y lo que vemos para el material que no tiene el grupo funcional, tiene un desplazamiento químico típico. Este brinco que ven de aquí para acá, en partes por millón, el desplazamiento químico, tiene que ver con la incorporación de ese grupo funcional. En otras palabras, pequeñas cantidades de este grupo funcional, que son los 4 fluors, cambia por completo el ambiente electrónico dentro del poro. Como resultado, como lo pueden ver de este lado, la captura de H2S se incrementó considerablemente. Y esto tiene que ver porque el H2S tiene una interacción muy fuerte, de hecho, estamos terminando esa parte teórica, es casi un dipolo inducido, el cual es capaz de atraer muchísimo más H2S. Este resultado, de hecho, lo publicamos hace 2 años, en 2019. Este mismo material, por lo tanto, ya que demostramos que tiene una captura muy interesante de H2S y que además es sumamente estable, lo investigamos para dióxido de azufre. Aquí vemos la isoterma de absorción, una isoterma muy diferente a lo que les había presentado anteriormente, porque este es un material mesoporoso, lo cual quiere decir que los poros son aproximadamente de 25 Armstrongs, son bastante más grandes que para los 400 de 8 Armstrongs. Pero además vemos que es estable, tiene una reversibilidad impresionante. Aquí logramos realizar 50 ciclos. Y además este material a la fecha tiene el récord de captura de dióxido de azufre, aproximadamente 18.3 milmol por gramo. Tiene el récord de captura por un material estable a dióxido de azufre, e incluso en el caso de tener condiciones húmedas. Entonces aquí les presento la difracción de polvos en diferentes escenarios, donde tenemos la simulada de este material. El material, cuando se sintetiza, acá lo que tenemos es después de 50 ciclos de dióxido de azufre, y por último, cuando lo tenemos en presencia de agua que se forma ácido sulfuroso. Entonces, un material sumamente estable, que además de ser sumamente estable, es capaz de capturar la mayor cantidad de dióxido de azufre hasta el momento. De este lado les presento un experimento de IR, in situ, donde lo que demostramos fundamentalmente, utilizando una molécula análoga de dióxido de azufre, que es el monóxido de carbono, cuáles son los sitios preferenciales de absorción que tienen que ver precisamente con los grupos flúor. Bueno, como las etiquetas y los nombres son importantes, les presento a UNAM-1 o UNAM-1. Este material es el primer material que designamos con el nombre de la universidad. Es un material muy interesante porque técnicamente no es un MOF, es un HOF, que quiere decir Hydrogen Organic Framework. Entonces, en 2 dimensiones, que es la palma de mi mano, tenemos enlaces de coordinación, y en la tercera dimensión tenemos puentes de hidrógeno. Es un material que está formado a base de cobre, y lo interesante de este material es que para un HOF, puesto que es Hydrogen Framework, no esperábamos que fuera estable de dióxido de azufre, y nuestra gran sorpresa es que fue sumamente estable con una isoterma característica tipo 1. Ciertamente no rompe ningún récord de captura, pero lo interesante es que logramos demostrar que a pesar de ser un material que en una dirección está construido con puentes de hidrógeno, dichos puentes de hidrógeno son tantos y son lo suficientemente fuertes que es capaz de resistir el dióxido de azufre, tal cual lo demostramos en la parte de difracción de polvos.
No todo es captura en el mundo de MOF Chemistry, sobre todo cuando hablamos de gases tóxicos como dióxido de azufre. También es muy importante entender la detección. Detección, como lo decía al inicio, porque sobre todo este gas en cantidades pequeñas, partes por millón, es sumamente tóxico. Entonces, este trabajo, en colaboración con gente en la Universidad de Mississippi, nos dimos a la tarea de incorporar un fragmento organometálico a base de iridio en un material bastante conocido como NU1000, que quiere decir Northwestern University. Y este material, además de ser sumamente estable, está basado en circonio. La particularidad que tiene es que es mesoporoso, como lo puedes ver en este diagrama, tiene el poro sumamente grande, e incorporamos muy pequeñas cantidades, puesto que es iridio, es un material bastante caro, pero cuando incorporas 1%, realmente no hay ningún problema. Y entonces lo que vemos aquí es que la isoterma en rojo de dióxido de azufre corresponde al material sin iridio, y en azul corresponde al material con iridio. Y lo que vemos es que cambia totalmente la forma, sobre todo al inicio de la captura de dióxido de azufre. Aquí vemos un zoom en la parte más pequeña, que esa parte pequeña de 0 a 0.1 bar corresponde a la parte de partes por millón, lo cual es muy interesante. Vemos que es sumamente reciclable. Y esto lo que demostró es precisamente que al incorporar pequeñas cantidades de iridio, este interactúa fuertemente con el dióxido de azufre, proporcionando un material que es muy prometedor para las propiedades de detección o sensing de dióxido de azufre. Les presento el material SG-101, Stockholm University. Esta es una colaboración con la Universidad de Estocolmo, lo cual mencionaron hace un momento. Estuve un año por allá de profesor invitado. Y entonces, en este trabajo, lo que decidimos fue estudiar las propiedades de captura de H2S, porque teníamos un sistema que está hecho a base de bismuto, este MOF, el cual, al tener un agua coordinada, la cual se ve por aquí, esta de aquí que está punteada, cuando se hace la activación del material, la propiedad que tiene este material es que podemos desplazar al agua sin romper al framework, sin romper la estructura cristalina. Y entonces, lo que vemos aquí es la captura de H2S. La captura es bastante buena, aproximadamente 16 milimol por gramo, pero después en un siguiente ciclo ya no tenemos captura. Ya sabíamos qué había pasado, habíamos formado polisulfuros, y en esta ocasión dichos polisulfuros se identificaron por espectroscopía de Raman-IR. Aquí lo interesante es, una vez más, demostramos que es un material estable, que puede convertir H2S, todo el H2S que le inyectamos, por así decirlo, lo convierte a polisulfuros, y esto nos proporciona entonces un material muy prometedor para la aplicación de baterías de litio. Esto lo reportamos igual el año pasado. Como estábamos hablando, la detección también es importante. Decidimos estudiar otros materiales. Les presento una Metal Organic Cage, que la diferencia con un Metal Organic Framework es que estas son como tal cual, literalmente lo dice el nombre en inglés, son cajas moleculares, pero no están conectadas mediante enlaces de coordinación en 3 direcciones. Es decir, tenemos una caja que es 100% de coordinación, y las siguientes cajas a su alrededor están interconectadas mediante interacciones puente hidrógeno, electrostáticas y demás. En este caso, esta caja, que está construida por paladio, la tarea fue investigar las propiedades de absorción, y no sorprendentemente, la absorción, lo que vemos es una absorción bastante atípica, pero esto es porque logramos una quemisorción. Y esta quemisorción, como se puede ver en la desorción, se queda ahí. De hecho, hacemos la conversión de dióxido de azufre a sulfatos. Una vez más, este trabajo lo que demuestra es que estas cajas moleculares son materiales muy interesantes para la detección, no para la captura, porque este proceso ya no es reversible. Pero sí es muy interesante para la detección, porque precisamente a presiones muy bajas, de hecho vean, de 0 a 0.006 bar, que es muy poquito, estamos hablando de partes por millón totalmente, vemos que la captura es bastante alta, lo cual nos da una idea muy prometedora para un material de detección de dióxido de azufre. Esto también de hecho, esto lo reportamos este año. Bueno, y explorando diferentes materiales, decidimos explorar materiales que no tienen nada que ver con el Metal Organic Framework, porque ni siquiera hay metales aquí. Esto se llama Porous Organic Cages. Esto fue en colaboración con el profesor Andy Cooper en Liverpool University. Y lo que vemos es, sus materiales pueden tener diferentes funcionalidades de tipo NH, NH2, etc. Y nuestra gran sorpresa fue que la captura de dióxido de azufre para uno de ellos en particular
fue bastante alta, aproximadamente 14 milimol por gramo. Recuerden, el récord para un material es de 18. Pero la gran ventaja de este material es que es sumamente barato de hacer, lo pueden hacer por kilos, a diferencia del material 1101, que es bastante caro de hacer y de hecho tiene realmente muy poquita parte de reciclabilidad. En fin, esto es un resultado sumamente interesante que se publicó este año, en el cual demostramos la capacidad de absorción en materiales que no se esperaba fueran útiles precisamente para algo tan tóxico y corrosivo como dióxido de azufre. Lo caracterizamos, por supuesto, por IR, también por NMR en estado sólido, encontrando precisamente cuáles son los sitios preferenciales de absorción por el dióxido de azufre. No todo es captura, no todo es detección de dióxido de azufre. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo el dióxido de azufre puede ser un excelente analito para detectar y para investigar la flexibilidad del material. Comparamos este material 1053 TDC versus el BDC, aquí se los presento, y lo que encontramos es que las isotermas son completamente diferentes. En el caso rígido es un tipo 1 peculiar con la desorción completamente, esto no sé qué es, perdón. Ok. Y en el caso del BDC lo que encontramos es que tenemos un material con pasos en la absorción y con una histéresis muy pronunciada. Y esto lo que quiere decir es que el material que no presentó histéresis es una estructura sumamente rígida, donde encontramos el dióxido de azufre, y además encontramos que la estructura no se mueve, no cambia. Pero en el otro caso, por el caso de BDC, lo que encontramos es que en función de la cantidad de dióxido de azufre, el material es capaz de contraerse, es decir, presenta un efecto de respiración o breathing effect. Una vez más, dióxido de azufre en este ejemplo, en este caso, lo que demostró es que es, como ya lo dije, un excelente analito para entender incluso las propiedades estructurales de los materiales. Bueno, si ya están como mi hija Grace muriéndose por esta charla, la buena noticia es que estamos por terminar. Bueno, como conclusiones, para nosotros ha sido muy importante la parte de simulaciones moleculares porque precisamente nos han proporcionado el entender dónde son los sitios preferenciales de absorción. Demostramos que para un material microporoso estable, el H2S, tenemos capturas sumamente representativas, incluso como lo mencionaba hace un momento, el récord de captura. También jugando un poco con las propiedades de los materiales, confinando moléculas, como el caso de etanol, podemos incluso mejorar la captura de dióxido de azufre. Y bueno, los grupos funcionales, como ya lo dije, hablando de flúor, hablando de fosfinas, hablando de H, son fundamentales para precisamente no solo mejorar las propiedades de captura, pero también poderlos utilizar como detectores de dióxido de azufre. Es interesante que esta lucha constante de las capacidades de captura, pues es un tema muy, muy relevante precisamente porque lo que se busca es una captura mayor, pero al mismo tiempo no perdamos de vista que no solo es el récord de captura lo que se busca, sino la detección de cantidades pequeñas de exceso. Esto es fundamentalmente la contribución científica de todo lo que acabo de presentar de 2018 a la fecha, en donde tenemos un muy buen balance de 7 contra 6 artículos que tienen que ver con H2S y que tienen que ver con dióxido de azufre en diferentes materiales, en diferentes ejemplos. Y sobre todo, bueno, la parte que para nosotros ha sido muy importante es la colaboración con grupos en diferentes partes del mundo, con la cual hemos enriquecido precisamente el conocimiento de estas propiedades. Este review lo publicamos el año pasado, en el cual pueden encontrar un montón de ejemplos, no solo de lo que hacemos en el grupo, sino la colección total de lo que se ha hecho en este tema. Recientemente publicamos este Perspective in Chemical Science, donde damos un énfasis de la influencia de los grupos funcionales con la captura de estos gases contaminantes. Y como lo decía hace un momento, este es un Perspective de este año en el cual damos una propuesta del mecanismo de reacción para la formación de polisulfuros, el cual es un complemento a lo que ya habíamos publicado el año pasado. Bueno, finalmente quiero agradecer a mi fantástico grupo de investigación, sin los cuales no podríamos realmente presentarles aquí nada, este grupo fantástico de gente joven muy entusiasta. Por supuesto, agradecer a la parte de financiamiento, fundamentalmente CONACYT y la parte de la UNAM en financiamiento,
Y típicamente, pues, el jefe de grupo está al centro de la pantalla. Les presento a Grace antes de la pandemia y Grace después de la pandemia. Ya tenemos mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, nosotros somos los agradecidos por tu espléndida exposición del día de hoy, Ángel. A nuestra amable audiencia, están abiertos los chats para las preguntas que puedan tener. Estamos a sus órdenes en vivo a través de la plataforma Zoom y de Facebook Live. Muchas gracias, dice Carolina Valenzuela, por tu presentación con unos signos de admiración. Estamos seguros que tu hija, más que dormida, está sorprendida por lo que tú estás haciendo, por el trabajo tuyo y tus colaboradores. Es la motivación del trabajo, Carlos. Es el motor. De hecho, es muy interesante, porque justo cuando nace Grace, en 2018, es cuando esto despegó fuertísimo. ¿No? No cabe duda que la motivación de un hijo da todo. Como dicen en este país, traía una torta debajo del... Sin duda, sin duda, sin duda. Muy bien. Estamos a sus órdenes, jóvenes. Como estamos en áreas, estamos transmitiendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, en la sede del Colegio de Sinaloa. Ángel está en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, en sus oficinas del Instituto de Investigaciones Materiales. Y aquí en el colegio tenemos áreas, las oficinas están separadas por una cierta distancia. Entonces, nuestra colaboradora Xiomara está anotando las preguntas por Facebook. Tardará un par de minutos en anotarlas y otro par de minutos en venir, si es que hay alguna, ¿verdad? Claro. Mientras tanto, el descubrimiento o la aplicación o el mejoramiento de materiales, ustedes, esa parte la hacen ustedes. ¿Y quién hace los usos? Pues en realidad, como está yendo el trabajo, nosotros hacemos tanto la síntesis, el mejoramiento de materiales, hacemos las pruebas, y la idea es precisamente lograr una vinculación ya a nivel semi-industrial, y digo semi-industrial porque hay un trabajo enorme que se tiene que hacer a nivel de ingeniería. Pero sí hemos estado ya en contacto, sobre todo con una compañía en Japón, la cual está, bueno, conoce muchísimos sistemas de este tipo, de los MOF, pero lo que ha sido interesante para nosotros es que particularmente la captura de dióxido de azufre, hay muy pocos grupos en el mundo que lo pueden hacer, sobre todo por la dificultad del gas, es muy, muy tóxico, sumamente tóxico. Entonces, se han acercado con nosotros porque lo que buscamos son materiales baratos que se puedan producir en grandes cantidades, ¿no? Sin duda que la colaboración ha sido la clave de todo esto, y sobre todo con grupos que tienen muchísima experiencia en la parte de abatir costos, ¿no? Porque materiales que sean caros y que sean difíciles de sintetizar no son atractivos desde el punto de vista industrial, ¿no? Así es, y además, amable audiencia, creo que les ha quedado claro que hay un grupo pionero en México en la ciencia y está ahí, su principal cabeza está frente a ustedes esta mañana. Y eso es una noticia muy agradable, Ángel, porque mucha gente, los jóvenes, especialmente estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, dudan si se dedican a la investigación o no, pero porque creen que todo está resuelto, porque es sumamente complicado. Realmente no hay nada fácil en la vida y ustedes lo han demostrado, pero además el hecho de que tú estés en nuestro país, estés trabajando desde México, formando recursos valiosos en México y abriendo campos para la investigación, debe ser significativo para nuestra amable audiencia del día de hoy. No, y sobre todo que creo que es importante que tengan ellos muy claro que la mejor apuesta que ellos pueden hacer en su juventud es educarse lo más que puedan, ¿no? Va más allá de si realizan un posgrado porque van a hacer investigación o no. Me parece que la gran coincidencia de ser joven y tener la capacidad y la posibilidad de seguir estudiando es muy importante, porque es una apuesta que jamás va a salir mal, es una inversión que jamás va a salir mal.
Alguna vez un gran amigo durante mis años de doctorado me lo decía, lo mejor que puede hacer uno es invertir en su educación. No hay mayor inversión, no hay mayor mercado ni bolsa de valores que lo refleje. Y coincido, y lo digo sobre todo ahora por la gente con la que tengo el privilegio de trabajar, la gente joven, que normalmente sus expectativas cuando empezamos a trabajar son medianas, por decirlo menos, y cuando ya están integrándose y sobre todo cuando ven la participación de diferentes universidades en el mundo, creo que les da una visión muy fuerte de lo que pueden hacer, ¿no? Y afortunadamente somos un grupo que le gusta trabajar, que le gusta colaborar con diferentes universidades nacionales, internacionales, y para mí es muy importante que los jóvenes vayan a los lugares, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento, pero es una pena que no esté yo en este momento con ustedes en Sinaloa, me muero por estar ahí, pero no vamos a dejar parar la ciencia, entonces tenemos que comunicarnos de alguna manera, y lo único que está ocurriendo aquí es que esta es la preintroducción del trabajo y espero que cuanto las condiciones lo permitan, estar con ustedes dando la charla y buscar puentes y vías de comunicación en las cuales gente de ustedes vengan para acá, Ciudad Universitaria, desde una estancia o hacer lo que ustedes gusten, ¿no? Y esa es la parte que más disfruto, si te soy sincero. Además, a mí me llama mucho la atención en el grupo de tus colaboradores, de los jóvenes que están, con los que apareces rodeado. Hay gente de licenciatura, hay gente de maestría, hay gente de doctorado y hay postdoctorado también. O sea, no solamente es llegar a un doctorado, un postdoctorado para poder participar en un grupo de trabajo. No, la ciencia es para todos, Carlos, y al final la gran parte de mi trabajo es hacer que toda esta, digamos, ciencia de materiales que tuve la fortuna pues de estudiarla y de aprenderla tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en Suecia, transmitírsela a ellos, ¿no? Y que les quede claro que no hay un límite o no hay un momento en el cual ellos pueden empezar cuando gusten. Bien, tengo un comentario desde Guasave, Sinaloa. Sí. Un queridísimo amigo, Galindo Flores, de la Universidad Autónoma de Occidente. Lo voy a decir así porque la Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa, Argel ha estado participando activamente en este programa de videoconferencias en vivo y todo esto lo hacemos por ellos, por los jóvenes, ¿no? Nosotros nos podemos llevar algo, podemos ser un poquito menos ignorantes, en mi caso hablo yo desde luego, pero es un privilegio tener a gente como tú en este programa. Hugo Galindo Flores me hace un pequeño comentario, excelente conferencia, saludos desde Guasave. Desde la Ciudad de México tenemos un saludo para ti, una felicitación, y dice, la voy a leer textual: la coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la participación del doctor Ilis Ángel Ibarra Alvarado del Instituto de Investigaciones en Materiales en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Eso es otra cosa muy importante, Ángel, que tu alma mater también está pendiente tuyo, no nada más de lo que haces administrativamente, sino también, desde luego, de tus trabajos científicos. Es un verdadero honor tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues creo que mucha gente se va a llevar el gusanito de que le escribo o no le escribo. Tienen manera de contactarme, es muy fácil encontrarme y siempre estoy pendiente de mi correo. Y como decimos, Carlos, esto es solamente la introducción. Estaré gustosamente con ustedes compartiendo este tiempo y sobre todo motivar a la gente que en el momento que gusten pensar en la UNAM, sea la razón que sea, estancia, lo que sea, las puertas están abiertas. Muy bien. Pues si no tienes nada más que decir, a mí solamente me resta darte las gracias y decir hasta la próxima. Aquí nos veremos próximamente, Ángel. Así será. Muchísimas gracias a ti y a todos. Y de verdad que estoy muy halagado porque además viendo la cantidad de participantes que hay, es de las participaciones más altas en las que he estado. Muchísimas gracias. Así es, se ha mantenido y eso demuestra el interés que tuvo la audiencia, no es otra cosa. No, eso demuestra la organización que ustedes han hecho. Y eso es eso es verdad. Y eso es crédito para ustedes, porque no es fácil, como dirían nuestros amigos del norte, to engage so many people, and you're doing really well, man. So, muchas gracias. Thanks a lot. See you soon. Bye. See ya. Bye. Hasta la vista.